¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarles. Hoy día vamos a conversar de un tema apasionante, por lo menos para mí lo es, porque las investigaciones hoy día nos han llevado a algo que yo creo que era casi impensado. He leído hace muy poquito, por ejemplo, que han fabricado una cápsula espía. ¿Qué significa una cápsula espía? Meten adentro un medicamento y el doctor sabe inmediatamente si usted se lo tomó o no se lo tomó. Si se lo tomó de más, a lo mejor en vez de tomarse uno, se tomó dos o tres. O a lo mejor no está siguiendo el tratamiento. Bueno, ustedes también deben saber, por ejemplo, que hay un aparato, no es un medicamento, pero es un aparato que les instalan a los diabéticos, por ejemplo, y les dice cuánto tienen en su glicemia y cuánto tienen que ponerse de insulina. Hay exámenes que te acusan, a los diabéticos les acusan, por ejemplo, si se han portado mal o bien de aquí para atrás unos cuantos días. Hay unos medicamentos que van directamente a una célula específica, etcétera. Ya adivinaron de qué vamos a conversar, de esta inteligencia, de estas investigaciones que se están haciendo sobre medicamentos inteligentes, y vamos a conversar con Javier Morales. Él es químico farmacéutico y doctor en ciencias de farmacia, académico del Departamento de Ciencia y Farmacología y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Además, investigador de ACDIS. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Muchas gracias por recibirnos. Era larga tu presentación. Buen día, Miriam. No, ningún problema. Muchas gracias por la invitación. Quisiera sumar, sí, que también soy director del Centro de Nuevos Fármacos para Hipertensión, que se llama CENDI. Ah, Eh, pero qué maravilla. Bien Ya. dentro de las líneas de investigación que desarrollamos en el laboratorio acá donde trabajo. Oye, entonces partamos por eso justamente, ¿qué te parece? A ver, hablemos de cuáles son los medicamentos de última generación, estos tratamientos, esta biotecnología que está apareciendo en los medicamentos. Cuéntanos un poquito. Sí, mira, lo esencial es, o tal vez los medicamentos más novedoso y un punto que quiero hacer igual tiene que ver con las expectativas que se va generando en la población, porque algunas de estas noticias que nos llegan o que podemos ver dicen investigadores de no sé dónde inventan tal medicamento, la píldora que espía, ¿no? Esta pastilla o tableta que espía. Muchas de estas investigaciones están todavía en fases investigacionales. Esto quiere decir que todavía no han sido aprobados para uso clínico en humanos, a diferencia de lo que sí nos planteabas inicialmente, lo de las bombas de insulina. Eso sí, efectivamente, los pacientes hoy se benefician de eso. Pero volviendo un poquitito a este concepto de farmacología de nueva generación o de próxima generación, hay varios frentes por los cuales está mejorando o avanzando la farmacología más allá de las moléculas más clásicas que existen. Por una parte, tenemos que hay formas de fabricar estructuras moleculares, estas moléculas que son responsables de los efectos biológicos. Hay nuevas formas de producir estas moléculas que es a través del uso de la biotecnología. Esto significa que alimentos fermentados, por ejemplo, si es que conoces alguno, o bueno, la cerveza también, que es un fermento, o el pan de masa madre que se deja fermentando, ahí tenemos levaduras o bacterias generando, creciendo en estos ambientes para aprovechar los productos que ofrece. Entonces, la biotecnología es una forma en la que ocupamos estos microorganismos para producir esta nueva generación de moléculas biológicas que se llaman, en este caso, las que emergen desde acá. Y una particularidad que tienen estas moléculas es que uno las puede diseñar para que interactúen en un sitio específico del organismo con muy alta afinidad, logrando mucha especificidad, con buena eficacia. Entonces es una dirección nueva que está tomando el desarrollo de nuevos medicamentos, donde ya en esta rama de la farmacología de nueva generación ya hay varios de estos medicamentos disponibles para los pacientes.
a lo mejor algunos pacientes conocerán el término de anticuerpos monoclonales, que son tipos de fármacos que emergen de este tipo, de esta forma de fabricarlos. Eso como en el frente de qué nuevas moléculas estamos produciendo, porque la farmacología más clásica siempre ha obtenido sus moléculas por lo que se denomina síntesis química, que es un laboratorio con vasitos ahí produciendo estas nuevas moléculas, pero la farmacología biotecnológica dio pie a esta otra clase de moléculas. Y te diría que la otra rama en torno a la farmacología de nueva generación, o cómo yo pienso la farmacología en el futuro, tiene que ver con la forma en la que producimos los medicamentos. Porque, mira, si pensamos en cómo usualmente nos administramos los medicamentos, acá en Chile se ocupan mucho los blisters, ¿cierto?, que tienen las tabletas adentro y uno agarra una tableta y la tableta en la caja dice 500 miligramos de paracetamol, chum, con agua para adentro. Y esos 500 miligramos te los tomas tú, me los tomo yo, se lo toman los colegas acá, estudiantes, como que no hay ninguna personalización de la dosis a los requerimientos de las personas. Paracetamol no es una molécula particularmente compleja de administrar, entonces podemos darnos este margen amplio de tolerancia. Pero hay muchas moléculas de la farmacología clásica y de la farmacología nueva que se beneficiarían mucho, o que la terapia se beneficiaría mucho de hacer un tratamiento personalizado a las características de cada paciente. Porque cada paciente tiene un perfil genético, ha crecido en un medio ambiente particular, tiene una forma de metabolizar y de absorber los medicamentos que son particulares a cada uno. Entonces, si uno pudiera conocer esas características del paciente para producir un régimen de administración personalizado, lograríamos mucho más éxito en las terapias de lo que alcanzamos actualmente. Oye, entonces ahí me surgieron como todas estas preguntas, porque Me imagino. por una parte, a ver, pensar en esa personalización, como dices tú, implicaría hacer remedios para cada persona. Eso incluye algo carísimo. Se me ocurre inmediatamente algo carísimo, algo muy difícil de lograr. Por otro lado, yo estoy de acuerdo en lo que dices tú. Uno va al médico y te dice, no, mire, tómese una de estas, ¿no? Y se toma una de estas, lo tragó. Pero eso que me hace bien para una cosa, a veces me empieza a hacer mal para otra. Es lo típico que dice, lea el folleto, ¿no? Porque en el folleto dice, si usted tiene problemas renales, si usted tiene no sé qué, si usted tiene, etcétera, ojo con tomar de esto, o tomar más, o tomar menos, etcétera. Hay muchos medicamentos hoy día que son así. ¿Cómo se logra entonces llegar a este paso de la farmacología antigua, llamémosle ahora, que está hoy día vigente, a estas novedades que aparecen en las revistas científicas, en los avisos? Es cierto lo que dices tú, que muchas de estas cosas están todavía en etapa experimental, pero para allá vamos, ¿no es cierto? Claro, esa es la idea, esa es la idea. Sería entonces que la farmacología nueva, la próxima, la de nueva generación, va para algunas enfermedades que son más o menos masivas, pero que son específicas. Mira, bueno, esto es un tema como muy, que tiene muchas aristas, ¿no? Y hay distintas maneras de abordar todas estas preguntas. Primero sobre la personalización, abramos esa puerta primero. Efectivamente, tú dices que cómo hacemos para producir esos medicamentos personalizados, ¿no? Está bien, yo creo que tenemos tecnología suficiente hoy como para poder conocer particularidades de nuestros pacientes y que esas particularidades nos digan, ok, este paciente se beneficiaría de una dosis un poco más alta que este otro paciente. Pero nosotros seguimos teniendo las tabletas de 500 miligramos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos 525 para uno y 450 para el otro? Entonces, hay mucha investigación, y nuevamente en el espacio de investigación, que está trabajando en adaptar las tecnologías de impresión. No sé si a lo mejor tú o los auditores habrán escuchado sobre la impresión 3D o la impresión
clásica 2D, que le llamo yo, porque es imprimir documentos en papel, ¿cierto? Claro, claro. Estas formas de impresión, que también se conocen como fabricación aditiva, eh, lo que permitirían en el espacio del desarrollo de medicamentos es generar dispositivos impresos en el momento con la dosificación específica para el paciente que lo requiera. Entonces, existe en Chile y en el mundo, en la masividad de las farmacias, existen lo que se llaman farmacias magistrales. Las farmacias magistrales es donde las personas llevan su receta que el médico les prescribió específicamente para ellos, y en la farmacia magistral hacen un producto solo para ese momento, para ese paciente. Entonces, esto es un tema en el que investigo yo en mi laboratorio sobre estas tecnologías aditivas de fabricación, tecnologías de impresión 2D y 3D. Y lo conversamos con colegas que están trabajando en Reino Unido, en Estados Unidos, en España, y todos coincidimos que la primera bajada que esto tendría sería en un ambiente de farmacia magistral o farmacias intrahospitalarias, porque ya existe más o menos un marco regulatorio para que puedan existir estas formas de fabricar recetas que son específicas para cada paciente. Donde estamos detenidos es en que la tecnología esté completamente habilitada y que el número de moléculas de fármacos, ¿no? El número de fármacos que puedan ser producidos como medicamentos personalizados, eso todavía tiene que crecer, porque hemos hecho pruebas de concepto con algunas moléculas, con algunos fármacos, y eso tiene que crecer a un portafolio de fármacos más amplio, de modo de que para la enfermedad A podamos imprimir 2, 3 medicamentos, para la enfermedad B otros 2, 3 medicamentos, entonces que esto pueda tener una bajada más masiva a los pacientes. Eso sobre cómo yo pienso que será la forma más próxima de cómo la fabricación personalizada de medicamentos podría dialogar con la medicina personalizada de medicamentos. Y ahora recuérdame otros puntos que me comentaste para seguir. Oye, no, es que ahora me surgió otra pregunta respecto de eso, porque justamente yo apuntaba hacia el tema de los recetarios magistrales, ¿no es cierto? Que podría ser una forma de personalizar. Pero tú dices, ahí me golpeaste, no tenía idea yo que la impresión 3D se podía aplicar también a la farmacéutica. Eso no... Sí. Yo creí que... Busquen en internet, ya existe, de hecho, una tableta en Estados Unidos que logra un propósito bien definido, que es que se disuelva muy rápidamente. Esa tableta se obtiene mediante una técnica de impresión 3D y ya está disponible para los pacientes. No es medicina personalizada, pero sí es una demostración de que esta técnica de impresión 3D podría ser utilizada para producir medicamentos. Sí, pues yo creí que estaban ahí como no sé, con unas cucharitas midiendo específicamente cuánto y los miligramos, digamos, de cada cosa. Sí, la farmacia magistral es así, actualmente es así, efectivamente. Ya, claro, y con unas obleas especiales donde meten yo creo que las obleas ya no se usan, pero las cápsulas especiales donde meten la cantidad de polvito o de lo que sea necesario para la persona. Oye, en eso tú hablaste entre medio en tu laboratorio. ¿Qué estás estudiando en este momento? Cuéntanos cuál es lo que están haciendo hoy día acá en Chile, para que después me cuentes un poco cuál es lo más novedoso. Ya, mira, el laboratorio que yo dirijo se llama el Laboratorio de Entrega de Fármacos y nos dedicamos en realidad como a múltiples desafíos que nos ofrecen las enfermedades y los fármacos por otro lado, porque las enfermedades a veces son muy confinadas a un órgano muy específico, de difícil acceso, y la farmacología más clásicamente lo que hace es empapar todo el organismo, que el medicamento va por todos lados, y una parte va al sitio donde la necesitamos, y una forma entonces en la que nosotros investigamos es poder dirigir de mejor manera los medicamentos a donde deben llegar. Y por otro lado, a veces las moléculas son muy débiles y se degradan muy fácilmente, o les cuesta estar disponible en el organismo, entonces tenemos que mejorar su solubilidad, como que abordamos estos
desafíos como más amplios desde la ciencia farmacéutica. Y un ejemplo que tal vez toca un poco con todo lo que hemos estado hablando ahora, es un proyecto actualmente que tenemos donde estamos produciendo implantes que están pensados para ser ocupados como regeneradores óseos. Entonces imaginémonos que alguien tuvo un accidente grave, perdió un trozo de hueso, y ese trozo de hueso que ahora ya no tiene, tardaría mucho tiempo en sanarse naturalmente, y la práctica clínica usualmente es injertar otro trozo de hueso que sacan de otra parte, como para recomponer esa funcionalidad. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio es ocupando unos materiales bien específicos, ocupamos la tecnología de impresión 3D para crear un volumen. Se puede escanear la zona de la lesión y generar un modelo proyectado en un computador, y ese modelo proyectado en el computador después uno le dice a la impresora 3D que produzca ese volumen con este material que nosotros desarrollamos. Y este implante entonces lo tomaríamos y lo pondríamos para reemplazar la falla ósea, y con eso que se produzca una mejor regeneración. Entonces, este proyecto que tenemos actualmente, y nuevamente esto está en etapa investigacional, así que por favor que no me lleguen los correos después de ¿cuándo podemos ocupar esto, doctor? Siempre llega. Pero bueno, lo responderé por supuesto si igualmente llegan. Lo que estamos haciendo en este proyecto entonces es producir estos sistemas que dialogan un poco con la medicina personalizada, porque esa lesión va a ser específica para el paciente en ese hueso, podría ser de cráneo, de mandíbula. Es un proyecto que estamos haciendo con la Facultad de Odontología, entonces inicialmente lo estamos pensando en cráneo facial. Estamos haciéndolo en colaboración con una empresa que ya se dedica a desarrollar implantes por impresión 3D, pero nuestro proyecto, el objetivo es mejorar el material con el cual se produce la regeneración ósea. Y además ocupa una molécula que es de estas moléculas de nueva generación, de origen biológico, que en este caso facilitaría el proceso de regeneración ósea. Oye, eso es fantástico porque de alguna manera son como prótesis hechas especiales y son rápidamente, pero claro, prótesis, no como por ejemplo te falta un brazo o una mano, sino que algo interior, ¿no? Algo que va a ir dentro. Claro. Me faltó un pedazo de hueso acá, me abren, exacto, me ponen esa y me cierran, y chao, con eso. Exacto, tal cual. Oye, entre medio tú también dijiste algo de eso, a mí me llama mucho la atención eso, un remedio, no sé si un remedio, no sé, algo que meten para adentro, un chip, ¿no? Que meten para adentro. Y el chip que está adentro se da cuenta dónde hay algún tipo de error, de alguna enfermedad, de alguna célula maligna, ponte tú, que hay que ir a atacar. Entonces manda el medicamento específicamente a esa zona, digamos, a esa célula, bien selectivo, porque yo pienso, por ejemplo, en el tema de las células malignas, ¿no? El tema del cáncer, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasaba y qué pasa, digamos, todavía? Es que, claro, se mueren las células malas, pero también las de alrededor. En cambio, esta no, atacaría precisamente a la célula maligna. ¿Es realidad, ficción? Es investigacional. Es una realidad investigacional. Hay mucha demostración conceptual de este fenómeno que tú estás comentando. La disciplina se llama nanomedicina y es generar estos dispositivos nanométricos, que sencillamente quiere decir muy, muy, muy pequeño. Eso quiere decir nano. Y estos dispositivos muy pequeños, uno los diseña con las propiedades que está buscando. Entonces, el ejemplo del cáncer es un ejemplo muy trabajado en las ciencias de nanomedicina, porque las células malignas, se conocen características propias de las células malignas que no son observables en las células sanas. Pero esas propiedades no son... La farmacología no es capaz de percibir esa diferencia. La farmacología es, en ese sentido, más burda y ve una célula por acá y una célula por acá y no distingue si es buena o mala. Va y le pega porque ese
la forma en la que actúa, ¿no? Y por eso la quimioterapia es conocido que tiene muchos efectos secundarios, porque por una parte, efectivamente, aprovechamos el efecto de que mata a las células malas, pero esa molécula también se distribuye por otras regiones del organismo y también puede afectar a células sanas. Entonces, lo que la nanomedicina hace es tomar estas moléculas, las mismas moléculas de hecho, y las ubica dentro de estas cápsulas. Entonces, esa cápsula es la que viaja por el organismo y está diseñada para que su superficie reconozca específicamente a las células del cáncer. Entonces, viaja por el organismo, le toca la puerta a un montón de células y las que no son malignas pasa de largo y sigue adelante, y las que sí son malignas le abren la puerta, y ahí la nanomedicina libera este fármaco y precisamente lo entrega ahí donde es requerido y logra mitigar que la misma molécula se distribuya por el resto del organismo. Y este concepto que te digo existe en la literatura. De hecho, este semestre me toca enseñar un curso justo en nanomedicina acá en la facultad. Y yo les cuento a los estudiantes que este concepto de direccionar la nanomedicina hacia el cáncer, conceptualmente aparece en los 80 incluso. Pero pasar esto a la clínica nos ha tomado décadas de darnos cuenta de que los modelos de estudio no eran los mejores, entender bien los materiales, poder transportar eficientemente a las moléculas. Y actualmente existen pocas, pero existen nanomedicinas disponibles para el tratamiento de algunos cánceres que ocupan estos conceptos, ¿no?, de direccionalización específica. Oye, se nos está acabando el tiempo, así que necesito que me contestes así algunas cositas. Una, por una parte, ¿cuál va a ser, crees tú, el impacto en la industria de la salud, estas nuevas tecnologías, esto nuevo que están ustedes estudiando, estas aplicaciones que algún día van a salir del laboratorio, ¿no es cierto? Y ya van a empezar a ser masivos cada vez más. Y por otro lado, me gustaría que me hablaras, aunque sea muy brevemente, de esta investigación que ustedes están haciendo sobre el tema de la hipertensión que tú mencionaste al principio. Sí, sí, por supuesto. Ya, mira, sobre qué impacto tendrá en la salud pública, yo te diría que el espíritu del desarrollo de nuevos medicamentos persiste. A lo largo de la historia siempre ha sido generar mejores tratamientos que sean más rápidos, más eficientes, con pocos efectos secundarios para los pacientes, pero que también sean accesibles. Y ahí es donde hay algunos temores sobre estos nuevos medicamentos que van a ir apareciendo, que por supuesto que vienen con un costo de desarrollo asociado muy alto y un costo regulatorio también elevado, porque las agencias regulatorias también están aprendiendo al mismo tiempo que todo esto se va desarrollando. Entonces se teme que pueda que en el futuro existan brechas sobre quiénes van a poder acceder a estos medicamentos de última generación o de nueva generación. Hay países como en Estados Unidos donde los seguros o los petitorios mínimos de medicamentos es muy limitado, entonces hay medicamentos muy caros que son de difícil acceso para los pacientes. Acá en Chile nosotros todavía tenemos un resguardo importante que nos permite acceder a una farmacología súper transversal en toda la población, y yo esperaría que en el futuro la aparición de estas nuevas moléculas, por lo menos en Chile, se haga cargo de darle accesibilidad a la población. Eso respecto de cómo veo el futuro. Soy optimista en que estos estadios experimentales en los que estamos eventualmente van a avanzar a la clínica y a fases clínicas, pero tenemos que esperar. Oye, pero espérate, antes que me hables del tema de la hipertensión, y respecto de lo mismo que acabas de decir, cuando nosotros escuchamos de algunas enfermedades terriblemente difíciles, a ver, hay uno en millones y millones de personas, y nos hablan de que el medicamento vale, no sé, estratosféricamente chorrocientos millones de dólares. ¿No se podría entonces hacer que el tema de los recetarios magistrales hicieran específicamente para esa persona igual sale tan caro? Lo que pasa es que últimamente, o sea, al final, digo yo, las moléculas le pertenecen a las empresas farmacéuticas.
la molécula activa le pertenece a la empresa farmacéutica y se la vende a laboratorios que la formulan o a países que quieren comprar el medicamento monopólicamente, por lo menos al inicio del desarrollo o al inicio de la comercialización, se lo venden al precio que ellos estiman para poder recaudar la inversión que hicieron. Entonces, yo creo que la escala más pequeña e individualizada de los recetarios magistrales tal vez es muy poca, es una escala muy pequeña para hacer compras de alto volumen y más competitivas. Yo pensaría que esto se va a resolver más a la escala de las naciones que pueden hacer compras masivas para su población y luego desde un nivel de un volumen más grande poder distribuirlo y que baje a la población más homogéneamente. Pero bueno, es un problema del futuro, no tan lejos, pero un problema del futuro aún. Siempre y cuando, obviamente, esa enfermedad sea más o menos masiva, ¿no es cierto? Porque si no, a nadie le va a convenir para comprar para un Claro, paciente. eso sí, Un es poco un lo que desafío pasó, adicional. un poco lo que pasó con el COVID, ¿no? Con la vacuna, donde se juntaron Claro. mucho y bueno, era masivo, por lo tanto, al final lograron precios bastante aceptables. Así todo hubo países que no tuvieron acceso a aquello. Pero háblame, por Exactamente. favor, ahora del tema de la El de hipertensión, porque hipertensión. sí. Cuente. Sí, mira, esto es un proyecto, se llaman Proyectos Anillos, que es un proyecto que permite conectar a varios grupos de investigación en el país, donde estamos trabajando con un grupo de investigación en la Universidad Católica, otro grupo de investigación en la Universidad Andrés Bello y nosotros que trabajamos en el diseño de formas farmacéuticas y los medicamentos últimamente. Y el propósito era poder mirar, porque bueno, lo estamos cerrando ya, nos ha ido muy bien, hemos sido muy productivos y avanzados los candidatos que teníamos originalmente. El propósito era descubrir moléculas que mejoraran sobre las terapias de hipertensión que existen actualmente. Y estamos investigando una química de moléculas que, por un lado, mitiga algunos de los efectos adversos que tiene la hipertensión, pero además no solo controla la presión arterial, que es algo que ya logra la farmacología actual contra la hipertensión, pero logra reducir, o eso es lo que esperamos, reducir el daño de órganos objetivos, que es como se llama en la disciplina, o órganos secundarios, que son, con la progresión de la enfermedad de hipertensión, se empiezan a dañar algunos órganos del cuerpo, y la farmacología actual, aunque es buena para controlar la presión arterial y mantenerla en un estándar más saludable, no es capaz de hacer retroceder este daño que se ha producido a los órganos. Entonces las moléculas que nosotros hemos descubierto en el anillo dan cuenta de eso, de que no solo por una parte controlan la presión, sino que también podrían reducir el daño de estos otros órganos que se produce con la progresión de la enfermedad. Entonces, bueno, el proyecto que tiene estas varias ramas, descubrimiento, formulación y validación de los candidatos, está ahora en su último año y estamos justamente ahora como con miras de ver cómo continuamos este proyecto hacia adelante, porque nos interesa que estos resultados que son tan prometedores actualmente puedan seguir avanzando en el desarrollo de nuevos medicamentos para que eventualmente esto que te digo que es experimental te pueda decir ahora sí están en clínica y los pacientes se pueden beneficiar de estos medicamentos. Oye, y en ese caso, ¿cuál es el siguiente paso cuando ustedes terminen este proceso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Pasar a interesar a la industria, por ejemplo? Hay distintas maneras de pensar como la estrategia de progresión, pero por lo menos en el esquema clásico de desarrollar nuevos medicamentos, lo que uno hace es estudiarlos in vitro y en animales, que es como las fases más tempranas de validación, y lo que uno hace es entender, o el mejor modelo, el mejor resultado es demostrar que en un animal que tiene hipertensión, nosotros podemos tratarlo con esta farmacología y producir este beneficio en estos órganos alternativos, que te digo, estos órganos secundarios que se dañan. Una vez que pasamos eso, que ya algo de esos resultados efectivamente tenemos, una vez que pasamos esa brecha, vienen los estudios clínicos, que es estudios en humanos. Primero pasando por sujetos sanos para asegurarnos de que sean moléculas seguras y que sean formulaciones seguras, y después vendrían los estudios para demostrar eficacia en pacientes con la enfermedad. Como tú bien dices,
la estrategia habitualmente, y sobre todo porque yo soy profesor, esta es mi oficina y en un rato más tengo que ir a hacer clase, no estoy en el negocio de hacer medicamentos, ¿no? Entonces, claro, como bien dices, una de las estrategias es conversar con empresas farmacéuticas que estén en el rubro de la hipertensión, mostrarles estos resultados y que ellos tomen esta tecnología y la empujen hacia adelante y eventualmente sean capaces de masificarla a la población si es que a las moléculas les va bien y logran demostrar la eficacia. Oye, qué buena, porque en realidad, a ver, hipertensos habemos todos estos en este mundo, o sea, hay Sí, algo que obviamente muy masivo. es súper masivo, entonces sería muy bueno porque, como dices tú, los medicamentos son muy buenos para controlar, pero dañan a la larga o a la corta, dañan de todas maneras otros órganos. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Javier. Un gusto, Miriam, un gusto. Oye, me encantó el tema porque en realidad lo encuentro fascinante. Muchas gracias le damos a Javier Morales por haber estado hoy día con nosotros. Él es químico farmacéutico y doctor en ciencias de farmacia. Es académico de la Facultad de Ciencias Química y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, investigador de ACDIS y además está haciendo esta investigación sobre el tema de la hipertensión, tan difundida, tan masiva, ¿no? En todo el mundo. Les damos las gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.